Japón no se levantó de sus ruinas únicamente con optimismo ni con discursos motivacionales. Se reconstruyó sobre algo mucho más exigente y menos atractivo, la constancia diaria llevada al detalle. No fue cuestión de tener ganas, sino de sostener acciones precisas incluso cuando nadie estaba mirando. Y si aplicas lo que estás a punto de comprender, tu forma de vivir sí va a cambiar, pero no de una manera cómoda. Porque la disciplina real no es una emoción agradable. No es ese impulso que te hace sentir poderoso por un momento. La disciplina auténtica es exactitud. Es una forma de vivir donde cada acción tiene intención, donde cada decisión deja de ser improvisada. Y cuando comienzas a vivir así, te das cuenta de algo incómodo, empiezas a notar todo lo que antes aceptabas sin cuestionar. Japón entendió una verdad que la mayoría prefiere evitar. Las personas no fracasan en lo evidente, fracasan en lo invisible. En cómo se levantan cada mañana. En cómo dejan las cosas después de usarlas. En cómo responden a los pequeños momentos que parecen insignificantes. Como nadie ve esos detalles, nadie los corrige, pero se acumulan. Y con el tiempo, esos pequeños descuidos terminan moldeando una vida entera. Por eso este enfoque no suele enseñarse de forma directa. No es agradable de escuchar, porque elimina excusas. No te permite justificarte. Te obliga a enfrentar una realidad clara. No es que no puedas avanzar, es que estás viviendo de una forma que hace imposible avanzar con consistencia. En Japón, este problema no se corrige cuando alguien ya falló. Se trabaja desde la raíz. Se diseña una vida donde repetir errores todos los días se vuelve difícil. Donde el entorno, los hábitos y la mentalidad están alineados para que lo correcto no sea una excepción, sino la norma. Y aquí es donde este enfoque cambia por completo la perspectiva. No te pide que hagas más esfuerzo. Te invita a eliminar lo que te estorba. No se trata de añadir tareas, sino de quitar el desorden que te impide actuar bien. No te dice qué hacer en cada momento, sino que te muestra que estás haciendo mal sin darte cuenta. Son principios simples en apariencia, pero profundamente transformadores cuando se aplican. Porque hacen que tu vida deje de depender del impulso o la motivación, y empiece a sostenerse en una estructura sólida. Y antes de avanzar, hay algo que debes tener claro. Si después de entender esto sigues actuando igual, entonces ya no es falta de información. Es una decisión. Ahora sí, empecemos. Primera ley, el orden que reduce la fricción antes de que comience tu día. El orden no es estética. No es tener todo bonito o alineado para que se vea bien. El orden real es funcional, sirve para eliminar decisiones innecesarias antes de que tu mente empiece a desgastarse. La mayoría cree que la disciplina depende de la fuerza de voluntad. Pero en realidad, depende del diseño. Cada vez que dudas, cada vez que tienes que buscar algo, cada vez que decides algo que ya debería estar resuelto, estás gastando energía mental. Y ese gasto no se siente al inicio, pero se acumula silenciosamente. Ese desgaste se transforma en cansancio, en distracción, en postergación. Y ahí aparece la diferencia entre quien avanza con claridad y quien vive agotado intentando concentrarse. En Japón, esto no se deja al azar. Se construye con intención. Cuando se dice que cada objeto tiene su lugar, no es una frase bonita. Significa que ya no decides todos los días dónde van las cosas. Ya está definido. Las llaves no podrían estar en cualquier lado, tienen un punto fijo. La ropa no se distribuye según el humor, tiene un espacio claro. Los documentos no se mueven sin razón. ¿El resultado? No hay búsqueda. No hay duda. No hay pérdida de tiempo. Lo mismo ocurre con el tiempo. Cuando cada acción tiene un momento, no estás improvisando cuando hacer lo importante. Comer, trabajar, descansar, ordenar, todo tiene su espacio. No porque la vida deba ser rígida, sino porque evita que todo compita dentro de tu cabeza al mismo tiempo. Y aunque suene simple, no lo es. Cuando no existe esta estructura, todo depende de cómo te sientes. Un día haces las cosas bien. Al siguiente, las postergas.
Un día decides con claridad. Al siguiente, decides desde el cansancio. Esa inestabilidad destruye cualquier intento de disciplina. Muchos intentan ser disciplinados dentro del caos. Y eso es una contradicción. El caos exige decisiones constantes, y las decisiones constantes agotan. La psicología lo llama fatiga de decisión. Cada elección consume energía mental. Y cuando esa energía se agota, no fallas por falta de intención, fallas por desgaste. El enfoque japonés evita ese desgaste desde el origen, eliminando lo innecesario. Aquí aparece una idea clave: no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos desorden. Cuando tu entorno es claro, tu mente también lo es. Pero cuando tu entorno es confuso, tu mente entra en fricción. Y esa fricción, sostenida en el tiempo, siempre termina en abandono. Un ejemplo claro de este principio lo popularizó Marie Kondo. Su propuesta no era simplemente ordenar espacios, sino cuestionar todo lo que acumulamos sin sentido. Su enfoque era directo: si algo no cumple una función real o no aporta valor, se elimina. No se guarda por si acaso. No se negocia. No se acumula. Y lo interesante es lo que ocurrió después. Las personas que aplicaban este método no solo tenían espacios más limpios. Comenzaban a pensar con mayor claridad. Tomaban decisiones más rápido. Sostenían hábitos que antes no podían mantener. No fue motivación. Fue estructura. El orden, en sí mismo, no es lo que transforma. Lo que transforma es lo que elimina: distracciones, decisiones inútiles, carga mental innecesaria. Y cuando lo irrelevante desaparece, lo importante deja de competir por tu atención. ¿Cómo aplicarlo? Empieza por lo inmediato. Observa lo que usas todos los días. Define un lugar fijo para cada cosa esencial. Elimina lo que no utilizas. Reduce al mínimo lo que no aporta. No busques perfección. Busca funcionalidad. No estás decorando tu vida, estás construyendo un sistema que te permita actuar sin resistencia. Y cuando haces esto, ocurre algo inesperado: la disciplina deja de sentirse como una lucha. Ya no estás peleando contra el desorden. Estás operando dentro de un entorno que facilita hacer lo correcto. Ese es el punto clave. La disciplina no comienza con lo que haces. Comienza con todo lo que dejas de tener que decidir. Y en lo que sigue, vas a entender algo aún más profundo: muchas veces no es lo que haces lo que te detiene, sino todo aquello que no has eliminado. Objetos, decisiones pendientes, ruido invisible, cosas que no ves, pero que están consumiendo tu energía cada día sin que lo notes. Segunda ley: la limpieza que libera tu mente antes de que te des cuenta de lo que te estaba frenando. La mayoría de las personas entiende la limpieza como una cuestión de higiene o apariencia. Algo que se hace cuando ya no queda otra opción. Pero aquí la idea es completamente distinta. Limpiar no es solo quitar el polvo, es eliminar todo aquello que compite con tu atención sin que lo percibas conscientemente. Porque el verdadero problema casi nunca es la falta de disciplina. El problema real, aunque cueste admitirlo, es la acumulación. Acumulamos objetos que ya no usamos. Acumulamos tareas que dejamos a medias. Acumulamos decisiones que evitamos tomar. Y todo eso, aunque no lo veas, sigue ocupando espacio. No solo en tu entorno físico, sino en tu mente. Cada cosa innecesaria es como una ventana abierta en tu cabeza. Un pendiente silencioso. Algo que no está resuelto y que sigue consumiendo energía en segundo plano. No lo notas de forma directa, pero está ahí, drenando tu enfoque poco a poco. Y ese desgaste constante es lo que termina afectando tu capacidad de concentrarte, de decidir, de avanzar. En Japón, la limpieza no es una actividad que se hace de vez en cuando. Es una práctica integrada en la vida diaria. No se trata simplemente de ordenar o acomodar, sino de eliminar de forma continua todo lo que ha dejado de tener sentido. No esperan a que el desorden sea evidente. Lo evitan antes de que aparezca. A través de pequeñas acciones diarias, tirar lo que ya no sirve,
cerrar lo que quedó pendiente, decidir lo que se ha estado postergando, impiden que lo innecesario se acumule. Y ese hábito, aunque parezca simple, transforma completamente la forma en que una persona vive. ¿Por qué? Porque elimina el ruido antes de que se convierta en problema. Cuando no eliminas, acumulas. Y cuando acumulas, pierdes claridad. Todo empieza a competir por tu atención, lo importante y lo irrelevante, lo urgente y lo inútil. Y tu mente, saturada, deja de discriminar. No distingue. Solo se abruma. Aquí aparece una verdad incómoda pero poderosa: no puedes enfocarte en lo importante si no has hecho espacio para ello. No es un tema de capacidad. No es que no seas capaz de concentrarte. Es que no tienes espacio mental suficiente para hacerlo. Un ejemplo claro de este principio lo representa Fumio Sasaki. Durante años vivió rodeado de objetos que no utilizaba, como muchas personas. Pero en un momento decidió hacer un cambio radical, eliminar casi todo y quedarse únicamente con lo esencial. No fue un cambio superficial ni estético. Fue profundo. Redujo sus pertenencias al mínimo funcional. Dejó de acumular por costumbre o por miedo. Y lo que ocurrió después fue revelador. Su mente se volvió más clara, su ansiedad disminuyó y su capacidad de enfocarse aumentó de forma notable. Él mismo lo explicó de una manera sencilla: su vida no se volvió más fácil, simplemente dejó de cargar cosas que no aportaban nada. Y esa ligereza cambió su forma de pensar, de decidir y de actuar. No fue un acto de disciplina en el sentido tradicional. Fue un acto de eliminación. Y aquí es donde muchos fallan. Intentan avanzar sin soltar. Quieren mejorar su vida, pero siguen cargando hábitos viejos, objetos innecesarios, compromisos que no tienen sentido. Y luego se preguntan por qué todo se siente pesado, por qué cuesta tanto mantenerse enfocado. Pero el problema no es avanzar. El problema es todo lo que no has dejado atrás. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que eliges no seguir cargando. ¿Cómo empezar? No necesitas hacer un cambio extremo de un día para otro. Pero si necesitas comenzar, observa tu vida con honestidad. Mira lo que se acumula, cosas que no usas, tareas que evitas, decisiones que has estado posponiendo. Y empieza a eliminar, poco a poco, de forma constante. Un objeto menos. Una tarea cerrada. Una distracción eliminada. No lo hagas por impulso. Hazlo con claridad. Cada cosa que eliminas libera espacio. Y cada espacio que liberas devuelve energía. Y cuando esa energía regresa, sucede algo importante: puedes sostener lo que realmente importa sin sentirte saturado. Ahí es donde aparece la verdadera disciplina. No como un esfuerzo extremo, no como una lucha constante, sino como el resultado natural de una mente que ya no está sobrecargada. Porque una mente saturada duda, se dispersa, se bloquea. Pero una mente limpia decide, actúa y avanza. Esa es la diferencia real entre quien lo intenta y quien realmente progresa. Y lo que viene a continuación es aún más determinante. Porque puedes tener orden, puedes haber eliminado lo innecesario, pero si no aprendes a gestionar tu relación con el tiempo, tarde o temprano terminarás desarmando todo lo que lograste construir. Tercera ley: la puntualidad que entrena a tu mente para obedecer sin discutir. La puntualidad suele confundirse con algo superficial: llegar temprano a una cita, no hacer esperar a otros, cumplir con una hora establecida. Pero esa es solo la capa visible. En el fondo, la puntualidad es algo mucho más profundo, es la relación que tienes con tu propia palabra. Cada vez que dices "ya voy" y no te mueves, cada vez que afirmas "empiezo ahora" y lo postergas, estás enviando un mensaje silencioso a tu mente: lo que digo no es obligatorio. Y ese mensaje, repetido día tras día, tiene consecuencias. El problema no es el tiempo. El problema es la incoherencia. Porque tu mente no se entrena con intenciones, se entrena con repetición. No importa cuánto desees cambiar, ni cuántas veces te motives. Si lo que haces no coincide con lo que dices, tu identidad comienza a debilitarse. Y cuando tu identidad es frágil,
Cualquier incomodidad es suficiente para romper tu disciplina. Esto no ocurre de golpe. No se siente de inmediato. Pero se acumula. Es como una pequeña grieta que se va expandiendo con cada promesa incumplida. Al principio no la notas, pero con el tiempo, termina afectando toda la estructura. En Japón, este punto no se negocia. La puntualidad no es una sugerencia ni un gesto de cortesía. Es un estándar. Cuando alguien establece una hora, esa hora se respeta con exactitud. No es aproximada. No depende del estado de ánimo. No se ajusta a la comodidad del momento. ¿La razón? Entienden algo que muchos pasan por alto. El tiempo no solo organiza actividades, también moldea el carácter. Cuando haces lo que dijiste, exactamente cuando lo dijiste, ocurre algo interno. Tu mente registra coherencia. Y esa coherencia construye confianza. Empiezas a creerte. Empiezas a respetarte. Empiezas a actuar sin esa resistencia interna que antes te frenaba. Pero cuando no cumples, sucede lo contrario. Cada retraso, cada excusa, cada luego lo hago debilita el valor de tu palabra. Y cuando tu palabra pierde peso, tu disciplina también lo pierde. Aquí aparece una idea clave. La puntualidad no es sobre el reloj, es sobre quién eres. Es el puente entre lo que dices y lo que haces. Un ejemplo claro de este principio se puede ver en Hideo Kojima, reconocido por su nivel extremo de precisión en procesos creativos complejos. Dentro de sus equipos, los tiempos no eran sugerencias. Eran compromisos reales. Cada etapa tenía un momento definido, y ese momento se respetaba. No por rigidez, sino por claridad. Él comprendía que la creatividad sin estructura se desordena. Que las ideas, por brillantes que sean, necesitan un marco firme para materializarse. Gracias a esa disciplina en el manejo del tiempo, logró desarrollar proyectos con un nivel de detalle que marcó un antes y un después en la industria. No fue solo talento. Fue coherencia sostenida en el tiempo. No fue puntualidad superficial. Fue respeto absoluto por lo que se establece. Ahora, mira con honestidad tu propia vida. La mayoría no falla porque no tenga objetivos. Falla porque no respeta los momentos en los que debe actuar. Todo se mueve. Todo se pospone. Todo se adapta al estado emocional del día. Hoy no tengo ganas. Empiezo mañana. Solo 5 minutos más. Y cuando el estado emocional se vuelve el jefe, la disciplina desaparece. No es falta de capacidad. Es falta de precisión. ¿Cómo se corrige? Empieza con algo simple, pero radical. Lo que dices que vas a hacer, hazlo en el momento exacto en que lo defines. No 5 minutos después. No cuando te sientas listo. No cuando te nazca. En el momento. Ahí ocurre el cambio real. Porque en ese instante, tu mente deja de negociar. Deja de discutir. Empieza a obedecer. Y cuando eso sucede, algo se reorganiza dentro de ti. Las decisiones se vuelven más firmes. La acción más rápida. El ruido interno disminuye, porque ya no estás debatiendo contigo mismo, estás ejecutando. Ese es el punto central. La disciplina no consiste en hacer más cosas. Consiste en dejar de traicionar tu propia palabra. Cuando tu palabra se vuelve precisa, tu vida empieza a alinearse con esa precisión. Y lo que viene es aún más profundo. Porque puedes ser puntual, puedes ejecutar con exactitud, pero si no fortaleces el valor de tu palabra a un nivel más interno, terminarás avanzando con desgaste, sin darte cuenta de lo que estás perdiendo en el proceso. Cuarta ley, el compromiso que convierte tu palabra en una regla inquebrantable. La mayoría cree que el problema es la falta de motivación. Piensan que si tuvieran más ganas, más energía o más inspiración, todo sería diferente. Pero la realidad es otra, mucho más incómoda. El problema no es la motivación, es que tu palabra no tiene peso. Dices que vas a hacerlo, pero lo mueves. Dices que empiezas, pero lo postergas. Dices que cumples, pero negocias contigo mismo. Y en esa repetición aparentemente inofensiva,
estás destruyendo algo fundamental, tu autoridad interna. Porque cada vez que no haces lo que dijiste, no solo fallas en una acción puntual. Estás entrenando a tu mente para que no te tome en serio. Le estás enseñando que tus decisiones son opcionales, que tus compromisos son flexibles, que tus palabras no obligan. Y una mente que no te obedece, no ejecuta. Se justifica. Se adapta. Se dispersa. Ahí es donde la disciplina se rompe. En ciertas culturas, este punto no es negociable. La palabra no se usa como una intención débil, sino como un compromiso definitivo. Cuando alguien afirma que hará algo, eso ya no está en discusión. No depende de cómo se sienta después. No se ajusta a las circunstancias. No se reevalúa según el ánimo. Se cumple. Esta forma de vivir no es nueva. Tiene raíces profundas en códigos de honor antiguos, donde la palabra no era un recurso casual, sino una extensión directa de la identidad. En el Japón feudal, por ejemplo, los samuráis vivían bajo una lógica clara, su palabra tenía el mismo valor que su vida. No necesitaban contratos ni recordatorios. No porque fueran perfectos, sino porque entendían algo esencial. Alguien que no cumple lo que dice pierde valor incluso antes de enfrentar cualquier desafío externo. No era solo disciplina. Era identidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando dejas de negociar contigo mismo, desaparece la duda. Desaparece el después lo hago. Desaparece la fricción interna. Lo que decides, se ejecuta. Y cuando eso se repite, día tras día, se construye algo poderoso, una identidad sólida. Aquí está el principio central. La disciplina no se forma por lo que intentas, sino por lo que cumples. Un ejemplo claro de este nivel de compromiso se puede ver en Jiro Ono, considerado uno de los maestros más exigentes en su oficio. Durante décadas, sostuvo un estándar que no variaba. Cada día abría su restaurante con el mismo nivel de exigencia. Cada preparación seguía un proceso preciso. Cada detalle se respetaba sin excepción. No importaba si estaba cansado. No importaba si era un día lento o uno lleno de clientes importantes. No importaba el contexto. Lo que debía hacerse, se hacía. Esa coherencia sostenida en el tiempo lo llevó a un nivel de excelencia que pocos alcanzan. No fue un momento de inspiración. No fue un talento espontáneo. Fue cumplimiento repetido durante años. Fue convertir cada palabra en acción. Ahora, si miras con honestidad, la mayoría falla en este punto. No porque no sepa qué hacer, sino porque no respeta lo que ya decidió. Todo queda abierto. Todo puede moverse. Todo puede negociarse. Y cuando todo es negociable, nada es firme. No es falta de disciplina. Es falta de compromiso real. ¿Cómo se cambia esto? Empieza simple, pero sin concesiones. Lo que definas, se cumple. Si dices que empiezas a una hora, empiezas en ese momento. Si dices que terminas algo, lo terminas. Si defines una acción, la ejecutas sin ajustar la regla. No adaptes el compromiso a ti. Adáptate tú al compromiso. Ahí ocurre el cambio real. Tu mente empieza a entender que lo que dices no es opcional. Es una orden. Y cuando eso se establece, la resistencia disminuye, la ejecución se vuelve más rápida y la confianza interna crece. Ya no necesitas esperar sentirte listo. Ya no dependes de la motivación. Actúas porque ya decidiste. Ese es el núcleo de todo esto. La disciplina no consiste en hacer más cosas. Consiste en dejar de traicionar lo que dices. Cuando tu palabra se vuelve firme, tu comportamiento también se vuelve firme. Y cuando tu comportamiento es estable, tu vida deja de depender de cómo te sientes en el momento. Y lo que viene después es aún más exigente. Porque no basta con cumplir. Hay algo que frena a la mayoría incluso cuando ya empezó a actuar, hacer las cosas a medias. Y ahí es donde muchos se quedan sin resultados, sin entender por qué. Quinta ley, la implicación total que elimina el esfuerzo incompleto. Aquí hay un error muy común, creer que el problema es la falta de tiempo.
Que si tuvieras más horas en el día, podrías avanzar mejor, terminar lo que empiezas y lograr resultados más sólidos. Pero la realidad es otra. El verdadero problema no es el tiempo. Es la ausencia de presencia. Muchas personas comienzan tareas, pero no las cierran correctamente. Avanzan, pero sin profundidad. Están físicamente en lo que hacen, pero mentalmente dispersas. Y ese tipo de acción, aunque parezca productiva, no construye resultados, construye frustración. Porque hacer las cosas a medias tiene un costo silencioso. Te desgasta. Te consume energía. Y, lo peor, no te da resultados proporcionales al esfuerzo invertido. Dedicas tiempo, pero no ves progreso real. Intentas avanzar, pero no concretas nada sólido. Y con el tiempo, esa experiencia repetida empieza a generar dudas internas. Empiezas a cuestionarte. Empiezas a pensar que tal vez no eres capaz. Que te falta disciplina. Que algo está mal contigo. Pero no es tu capacidad lo que está fallando. Es tu nivel de implicación. Aquí es donde aparece una diferencia clave. En Japón no solo se valora el trabajo, se valora la forma en que se ejecuta. No importa si la tarea es grande o pequeña, lo que realmente importa es el nivel de atención con el que se realiza. Cuando alguien hace algo, lo hace completo. No deja partes inconclusas. No improvisa sin necesidad. No se distrae en medio del proceso. Porque entienden una verdad que cambia por completo la forma de actuar. Lo que haces a medias, lo pagas completo. Este principio elimina la mediocridad automática. Cuando decides involucrarte al 100% en una acción, desaparece la dispersión. Tu atención deja de dividirse. Tu energía deja de fragmentarse. Y como consecuencia, tus resultados comienzan a reflejar ese nivel de enfoque. Un ejemplo claro de esta filosofía se encuentra en Yoshiro Murata, reconocido mundialmente por su precisión extrema en la cocina. En su trabajo, no existen tareas pequeñas o insignificantes. Cada detalle importa. Desde el corte de un ingrediente hasta la presentación final del plato, todo se ejecuta con el mismo nivel de atención. No porque alguien lo esté obligando, sino porque entiende que la calidad no aparece al final, se construye en cada paso. Esa forma de trabajar no lo llevó a hacer más cosas que otros. Lo llevó a hacerlas mejor. Y esa diferencia lo posicionó como una referencia en su campo. No fue cuestión de trabajar más horas. Fue cuestión de estar completamente presente en cada acción. Ahora compáralo con lo que hace la mayoría. Saltan de una tarea a otra. Responden mensajes mientras trabajan. Empiezan algo, lo dejan, vuelven, se distraen, retoman. Y creen que están siendo productivos. Pero en realidad están fragmentando su atención. Y una mente fragmentada nunca produce resultados sólidos. No es falta de esfuerzo. Es exceso de dispersión. Entonces, ¿cómo se aplica esto? La respuesta es directa. Aunque exigente, lo que hagas, hazlo completo. Una sola tarea a la vez. Sin dividir tu atención. Sin saltar constantemente entre actividades. Empieza y termina con presencia. No se trata de hacerlo rápido. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo completo. Porque cuando empiezas a trabajar de esta manera, algo cambia de inmediato. Tu mente deja de dispersarse y empieza a profundizar. Y cuando profundizas, los resultados cambian. Se vuelven más claros, más consistentes, más sólidos. Ya no dependes de hacer más cosas, dependes de hacer mejor las que ya haces. Ahí aparece la verdadera disciplina. No como una lucha constante ni como un esfuerzo agotador, sino como la capacidad de sostener el enfoque en lo que realmente importa. Porque alguien disperso puede intentar muchas veces, pero alguien enfocado construye. Y esa diferencia se refleja en todo. En lo que produces. En cómo avanzas. En cómo te percibes a ti mismo. Y lo que sigue es aún más decisivo. Porque no basta con hacerlo bien una vez. No basta con enfocarte un día y luego volver a lo mismo.
Hay un principio que convierte todo esto en algo imparable, la repetición consciente hasta que se vuelve parte de ti. Sexta ley, la repetición consciente que convierte la práctica en precisión. Existe una idea muy extendida que suena lógica, pero que en realidad te frena: creer que progresar significa hacer cosas nuevas todo el tiempo. Cambiar de método, probar otra estrategia, reinventar el enfoque. Parece avance, pero muchas veces es solo movimiento sin profundidad. El progreso real no viene de lo nuevo. Viene de hacer mejor lo mismo. La mayoría se queda atrapada en la búsqueda constante de novedad. Empieza algo, lo intenta un tiempo, no ve resultados inmediatos y cambia. Luego vuelve a empezar con otra cosa. Y así, una y otra vez. El problema no es la intención. El problema es que nunca se alcanza la profundidad necesaria. Cada vez que abandonas antes de tiempo, vuelves al inicio. No acumulas precisión. No corriges errores. No fortaleces el proceso. Solo repites el comienzo, sin avanzar realmente. Y eso termina generando una sensación engañosa: nada funciona. Pero no es que no funcione. Es que no se repite lo suficiente. En Japón, este principio no se cuestiona. La repetición no se ve como algo aburrido o limitado. Se entiende como el camino más directo hacia la maestría. No se busca hacer algo distinto cada vez. Se busca hacerlo mejor cada vez. El mismo movimiento. El mismo proceso. La misma acción. Pero ejecutada con más atención, con más ajuste, con más precisión en cada repetición. Porque hay algo que tienen claro: la perfección no aparece de repente. Se construye. Y se construye repitiendo, corrigiendo y afinando sin abandonar. Aquí está el principio central: no mejoras cuando cambias constantemente, mejoras cuando repites lo esencial hasta dominarlo. Hay una historia que refleja esto de forma concreta. Daisuke Nakazawa comenzó como aprendiz en el restaurante de Hiro Ono, uno de los más exigentes del mundo. Pero no empezó creando platos ni innovando. Durante años, su única tarea fue preparar arroz. Nada más. Día tras día, el mismo proceso: lavar, medir, cocinar, ajustar temperatura, repetir. Sin cambios. Sin variedad. Sin reconocimiento inmediato. Pasaron años antes de que se le permitiera avanzar. No porque no tuviera talento, sino porque aún no había alcanzado el nivel de precisión necesario en lo más básico. Hasta que un día, después de tanto repetir, su maestro probó el arroz y simplemente asintió. No hubo aplausos. No hubo discursos. Solo una señal silenciosa: ahora estás listo. Ese momento marcó el inicio de su avance. Con el tiempo, ese mismo aprendiz llegó a ser reconocido internacionalmente por su nivel de precisión. No porque descubrió algo revolucionario, sino porque dominó lo esencial a un nivel que pocos están dispuestos a sostener. Ese es el punto clave. No fue el talento lo que lo llevó ahí. Fue la repetición que la mayoría abandona demasiado pronto. Otro ejemplo lo encontramos en Masahiro Tanaka, conocido por su consistencia y control en el lanzamiento. Su entrenamiento no se basaba en experimentar con cientos de técnicas distintas. Se basaba en repetir el mismo movimiento una y otra vez. Pero no de forma automática. Cada repetición era una oportunidad para ajustar un detalle: la postura, la fuerza, el ángulo, el ritmo. Esa práctica consciente le permitió desarrollar una precisión extraordinaria. Reducía errores. Aumentaba efectividad. Y sostenía resultados en el tiempo. No fue un momento de inspiración. Fue una construcción diaria basada en repetir correctamente. Ahora bien, ¿por qué la mayoría no llega a ese nivel? Porque confunde repetición con estancamiento. Piensa que si no hay resultados rápidos, algo está mal. Y entonces cambia. Abandona. Reinicia. Pero la realidad es otra: los resultados no aparecen al inicio. Aparecen cuando la repetición se acumula lo suficiente como para generar dominio. No es falta de capacidad. Es falta de continuidad.
¿Cómo aplicar esto? Empieza por identificar lo esencial en lo que haces. No lo accesorio, no lo llamativo, sino lo fundamental. Y repítelo. No agregues complejidad innecesaria. No cambies por impulso. No abandones por emoción. Pero hay algo importante, no se trata de repetir en automático. Se trata de repetir con conciencia. Observando. Corrigiendo. Ajustando. Porque ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Tu mente deja de improvisar y empieza a ejecutar con precisión. El esfuerzo disminuye porque ya no estás empezando desde cero cada vez. El control aumenta. Y los resultados se vuelven consistentes. Ya no dependes de intentarlo. Dependes de hacer bien algo que ya has hecho muchas veces. Ahí aparece la verdadera disciplina. No como intensidad momentánea, sino como consistencia acumulada. Porque quien cambia constantemente puede intentar muchas cosas, pero quien repite correctamente, termina dominando. Y esa diferencia es la que construye resultados reales. Y lo que sigue es el ajuste final de todo este sistema. Porque no basta con dominarte a ti mismo. Hay algo más que influye en todo lo que haces, aunque no lo notes, el entorno que te rodea y cómo éste moldea tu comportamiento en silencio. Séptima ley, el respeto colectivo que eleva tu comportamiento sin que tengas que forzarlo. La disciplina suele verse como algo individual, casi solitario. Como si todo dependiera únicamente de tu fuerza interna, de tu carácter o de tu voluntad. Pero hay una dimensión que muchos ignoran y que, en realidad, sostiene todo lo demás, el entorno y la conciencia de los demás. No se trata solo de lo que haces cuando nadie te observa. Se trata también de lo que haces cuando entiendes que no estás solo. Porque tu comportamiento cambia cuando reconoces que tus acciones tienen impacto más allá de ti. Cuando actúas sin considerar a otros, tiendes a hacer lo mínimo. Cumples lo justo. Te permites descuidos. Pero cuando eres consciente de que tus actos afectan a otras personas, algo se eleva automáticamente. No porque alguien te obligue, sino porque tu estándar cambia. Y ahí aparece una forma de disciplina mucho más estable, la que nace del respeto. En Japón, este principio no se predica, se vive. Se ve en el silencio dentro del transporte público. En el cuidado de los espacios compartidos. En la puntualidad que respeta el tiempo ajeno. En la responsabilidad de dejar todo mejor de lo que se encontró. No son normas impuestas constantemente. Son acuerdos sociales interiorizados. Nadie necesita vigilarte. Tú mismo te corriges. ¿Por qué? Porque entiendes algo esencial. Cuando amplías tu conciencia del entorno, tu comportamiento se eleva sin necesidad de esfuerzo extra. No necesitas más control interno. Necesitas más conciencia externa. Existe una idea silenciosa, casi invisible, que refleja esta mentalidad. Hay personas que plantan árboles sabiendo que nunca verán su crecimiento completo. No lo hacen por recompensa. No lo hacen por reconocimiento. Lo hacen porque entienden que alguien, en el futuro, se beneficiará de ese acto. Ese gesto encierra una forma de pensar poderosa, actuar no solo para el presente, sino también para lo que viene después. Ese mismo principio se refleja en empresas que no buscan resultados inmediatos a cualquier costo, sino que construyen con una visión a largo plazo. Negocios que pasan de generación en generación, decisiones que priorizan estabilidad sobre ganancias rápidas, estructuras diseñadas para durar más allá de quien las creó. No trabajan solo para hoy. Trabajan para lo que permanece. Un ejemplo impactante de este tipo de disciplina colectiva se vio tras el terremoto y tsunami de Japón de 2011. En medio del caos, miles de personas esperaban ayuda formando filas ordenadas, sin empujar, sin aprovecharse de la situación. No había vigilancia estricta. No había presión directa. Y aún así, el comportamiento se mantenía. ¿Por qué? Porque el respeto por los demás ya formaba parte de su identidad. No actuaban por miedo. Actuaban por convicción. Y eso es lo que sostiene la disciplina cuando todo lo demás falla. Ahora,
Observa lo contrario. Muchas personas viven desconectadas de este principio. Actúan solo en función de su comodidad inmediata, de su impulso del momento. Y como el impulso cambia, el comportamiento también cambia. No hay estabilidad. No hay consistencia. No hay estructura. No porque falte capacidad, sino porque falta una referencia más amplia que uno mismo. Cuando empiezas a considerar el impacto de tus acciones, todo cambia. Te vuelves más preciso, más ordenado, más consciente. Dejas de hacer cosas a medias. Evitas interrumpir sin necesidad. Piensas antes de actuar. Porque entiendes que cada acción tiene consecuencias más allá de ti. Y esa conciencia te corrige incluso sin esfuerzo. ¿Cómo aplicarlo? Empieza a observar cómo lo que haces afecta a otros. Tu puntualidad. Tu forma de hablar. Tu manera de usar el tiempo y el espacio. No lo veas como una carga. Míralo como un estándar. Actúa como alguien que sabe que forma parte de algo más grande. Y cuando haces eso, ocurre algo inmediato. Tu comportamiento se eleva sin necesidad de forzarlo. La disciplina deja de sentirse como una lucha constante. Se convierte en una forma natural de moverte. Porque quien solo piensa en sí mismo reacciona. Pero quien respeta el entorno, se regula. Y esa diferencia sostiene todo. Capítulo final. ¿Cómo vive alguien que integra estas 7 leyes? No vive motivado. Vive estructurado. Ya entendió algo que muchos tardan años en aceptar. La disciplina no es un estado emocional, es un sistema. Y cuando ese sistema está bien construido, tu vida deja de depender de cómo te sientes, y empieza a responder a cómo estás organizado. Su entorno no es casual, es intencional. Cada objeto tiene su lugar. No pierde tiempo buscando. No improvisa decisiones básicas. Su espacio no lo distrae, lo impulsa a actuar. Y eso cambia completamente cómo empieza su día, sin fricción, sin caos, sin desgaste innecesario. Su mente tampoco está saturada. No acumula cosas, ni tareas, ni decisiones pendientes. Elimina constantemente lo que no aporta. No guarda por miedo. No se aferra por costumbre. No retiene por inseguridad. Y esa limpieza le da algo que pocos tienen, claridad. Mientras otros se sienten abrumados, él decide. Su relación con el tiempo es precisa. No vive en el luego. No depende del casi. Lo que define, lo ejecuta en el momento. Y esa coherencia repetida construye algo muy poderoso, confianza interna. Confía en sí mismo porque se ha demostrado, una y otra vez, que cumple. Y cuando confías en ti, actúas sin resistencia. Su palabra no es ligera. No promete por impulso. No habla por emoción. Pero cuando dice algo, lo cumple. Sin excusas. Sin ajustes. Sin negociación. Eso construye una identidad que no se rompe cuando el día se complica. Porque no depende de cómo se siente, sino de lo que ya decidió. No trabaja más. Trabaja completo. Cuando hace algo, está presente. No divide su atención. No deja tareas abiertas. No se dispersa. Empieza y termina con enfoque. Y esa forma de actuar elimina esa mediocridad silenciosa que muchos arrastran sin darse cuenta. No está buscando constantemente algo nuevo. Profundiza en lo esencial. Repite, corrige, mejora. No abandona porque no ve resultados inmediatos. Entiende que la precisión toma tiempo. Mientras otros cambian de camino, él se vuelve cada vez más sólido en el suyo. Y hay algo más, algo que sostiene todo lo anterior. No vive solo para sí mismo. Actúa considerando el impacto de sus acciones. Respeta a las personas, los espacios, el tiempo. No porque alguien se lo exija, sino porque su estándar es más alto. Piensa a largo plazo. Construye cosas que incluso él no verá terminadas. Como quien planta un árbol sabiendo que otro disfrutará la sombra. No busca recompensa inmediata. Busca coherencia sostenida. Y ahí es donde todo encaja.
No necesita motivación constante, porque no depende del impulso. No necesita forzarse, porque eliminó lo que hacía difícil la disciplina. No necesita empezar de nuevo cada semana, porque no se desordena cada día. Su vida no es perfecta, pero es estable. No es fácil, pero es clara. No es rápida, pero es sólida. Y esa es la diferencia. Mientras muchos intentan cambiar desde la emoción, él construye desde la estructura. Mientras otros reaccionan, él ejecuta. Mientras algunos buscan resultados inmediatos, él construye procesos que inevitablemente los generan. Ese es el punto final. La disciplina no es un secreto oculto. Es una forma de vivir. No se trata de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando. Se trata de hacer lo correcto todos los días, sin negociar. Porque al final, no es una acción aislada la que define tu vida. Es lo que repites. Es lo que respetas. Es lo que sostienes en el tiempo. Y eso, es lo que termina construyéndolo todo.